Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Isaías en el capítulo 43. Isaías 43. Y dice así la palabra del Señor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Siempre cuando hablamos acerca de la modernidad y los tiempos bellos, hermosos que nos ha tocado que vivir, porque la gente dice, qué tiempo más feo este en el cual vivimos. Yo creo que no, nos ha tocado vivir uno de los mejores tiempos. Tiempo de contraste, tiempo de grandes diferencias en cuanto a la forma como la gente ve el mundo y a la forma como nosotros lo percibimos. Y analizando todas estas cosas nos encontramos precisamente que la abundante información que podemos encontrar en los diferentes lugares, en las diferentes páginas, en la internet, en las redes sociales, etcétera, y cómo día con día toda esta información nos condiciona, nos inducen a consumir contenido. Constantemente estamos consumiendo contenido en las diferentes páginas, viendo cosas, reportajes y diferentes cosas, y toda una serie de cosas que la mayoría de las veces ni siquiera necesitamos, porque estamos condicionados precisamente a este mundo que se nos ha venido encima y que ya no nos lo podemos quitar. Más o menos yo lo comparo como cuando uno anda por ahí en una montaña y de pronto le pone la cabeza a un panal de avispas. No sé si a ustedes les ha pasado. Ir caminando por la montaña y toparse con un panal de avispas. Los que somos un poco más de campo, los que crecimos más libres en lugares de montaña o en potreros, a veces uno pasaba por un lugar de estos y se topaba con un panal de avispas y cuando se daba cuenta lo tenían ya en la cabeza. Incluso se le metía por la camisa, por la ropa y lo picaban todo. No había manera de quitárselos de encima hasta que ya la última avispa se fuera o se muriera. Igual nos pasa a nosotros con la información que circula en la web, en las redes sociales y por todo lado. Cada vez nos vamos llenando de esas cosas que no necesitamos. Y por supuesto, cuando analizamos todo esto con mediano entendimiento, nosotros podemos entender que nos venden una idea distorsionada de la realidad, porque esa no es la realidad, eso no es lo que vivimos diariamente. O sea, hay un mundo de fantasía alrededor del cual vamos caminando cada vez más a prisa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cómo se nos lava el cerebro a través de todas estas cosas, hasta el punto que llegamos a pensar que todo eso es real, hasta el punto de que nos llegamos a soñar con muchas de esas cosas que vemos diariamente, repito, con el contenido que consumimos todos los días. Y esto es porque por lo general el ser humano está expuesto a que le sucedan todas estas cosas, cosas buenas, cosas malas, de todo tipo, depende como nosotros las veamos. Y en realidad esto se da justo porque como personas que somos tenemos una afición, yo le llamo una afición morbosa y desmedida por lo que se nos presenta como nuevo. Somos adictos a las cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas, a buscar cosas nuevas. A veces esa afición desmedida hace que todo lo contrario a lo que realmente hemos aprendido tengamos que verlo como valores actuales en una sociedad, por supuesto en una sociedad en decadencia. Lo que fueron valores fundamentales en un momento, de pronto dejaron de ser. Y cuando hablamos de la Biblia, hermanos, la mayoría de las veces los creyentes también nos enfocamos en resaltar las cosas que nos parecen agradables o buenas.
¿A quién no le gustan las cosas buenas o las cosas agradables? Lo que le causó placer, lo que le causó, incluso lo que nos hizo gracia. Cuando escuchamos a alguien contar un chiste y nos hizo gracia, de alguna manera lo resaltamos, a veces compartimos cosas que no teníamos que compartir. Y eso porque lo hemos aprendido a considerar como cosas buenas para nuestra vida. Sin embargo, estamos dejando de lado o pasamos de largo con respecto al hecho de que vivimos en un mundo, es un mundo real, lo que nosotros tenemos, a pesar de lo irreal que es lo que tenemos al frente, lo que se nos trata de enseñar y lo que se nos trata de meter todos los días a la cabeza. El mundo en el cual vivimos es un mundo que tenemos que enfrentarlo en ese día a día. Y tarde o temprano nos vamos a ver envueltos en situaciones difíciles o en situaciones imprevistas. ¿Cuántas veces ha tenido usted que enfrentar una situación difícil? Prácticamente son cosas de todos los días. A veces en menor y a veces en mayor grado hay cosas difíciles que tenemos que enfrentar, y eso es parte de nuestra realidad. De pronto tenemos que ver cosas que no conocíamos y ver cómo resolvemos un problema que nunca habíamos tenido. Y entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y nos quedamos como patinando, ¿verdad? Nos quedamos en el aire porque no sabemos hacia dónde enfocarnos. No conocemos una realidad que no conocíamos y que de pronto se nos vino encima. ¿Por qué? Porque la solución a ese problema está en el porvenir. O sea, está en un futuro que es incierto. Todo el futuro que tenga al frente el ser humano es totalmente incierto. Entonces, la gente se queda pensando y de pronto nos pueden incluso tachar de que hemos caído de la gracia o que estamos en pecado, porque a veces la gente dice, mire fulano, seguro cayó en pecado, véalo cómo anda cabizbajo, anda, como decía nuestro amigo Pablo, con el motor en el suelo, anda que no vale nada la vida para él. Y eso no es cierto. No necesariamente porque nos sucedan estas cosas es porque estemos en pecado o porque hayamos caído de la gracia. De todas maneras, siempre sabemos que detrás de toda situación vamos a tener un Dios que está esperando que nosotros volvamos, que nosotros regresemos. Recordemos el pasaje famoso, hermoso del hijo pródigo, cuando el Señor dice que a pesar de todo lo que el hijo pródigo había hecho, tenía un padre que lo estaba esperando. Igual nosotros siempre tenemos un papá que está esperando que nos volvamos, que regresemos. También debemos tomar en cuenta, hermanos, y esto es muy importante, que en la acera del frente, al otro lado, vamos a tener a alguien que nos quiere acusar. Y la gente dice, es que el diablo siempre me acusa. No, el diablo no me acusa, me acusa todo mundo. Aparte de eso, hay gente que no nos quiere y hay gente que nos quiere, porque esto es normal. Nosotros ni que fuéramos un billete de $100 para caerle bien a todo mundo. Hay gente que no nos quiere y esto tenemos que aprender a entenderlo. Hay gente al frente de nosotros que anda buscando el momento en el cual tengamos un tropiezo, el momento en el cual nos caigamos, precisamente para comenzar a hacer escarnio de nuestra situación. Por eso es que cuando nosotros vemos estas cosas y de pronto reaccionamos y nos ponemos un poco espirituales y vamos a las Escrituras y comenzamos a hacer comparaciones con los textos. Esto es hermoso porque yo siento que una de las hermosas habilidades que nos han enseñado como cristianos es que cuando estamos en problemas vamos a la palabra, nos volvemos a la palabra. Yo sé que a todos nos pasa, en mayor o menor medida, pero si estamos en problemas sabemos que vamos a la Biblia y en la Biblia vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar el consejo de Dios. Cuando hacemos comparaciones con los textos, y a veces lo hacemos de manera acertada y a veces desacertada, porque depende de la dirección que le pongamos o la instrucción que tengamos. Pero lo cierto del caso es que en algunas ocasiones decimos que nosotros, los hijos de Dios, somos como ovejas y nos comparamos como ovejas, y es lo que siempre nos han enseñado. Dentro del texto del Salmo 23 nos encontramos que el Señor, el salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto me da la imagen de un animalito que camina por ahí buscando pasto para comer. Entonces, inmediatamente nos comparamos y nos entendemos que el Señor nos está queriendo hacer como ovejas. Pero bueno, eso está bien, eso es hermoso,
¿Por qué? Porque nos está mostrando nuestra total dependencia de nuestro ser superior, de nuestro Padre, de Dios, de Jehová de los ejércitos, como quiera que usted le quiera llamar. Pero lo cierto del caso es que cuando hacemos este tipo de análisis y decimos, estoy en un problema, he caído en una dificultad, decimos, bueno, por algo dice el Salmo 23 que el Señor es mi pastor y que Él como pastor tiene la facultad de quebrarme una pata cuando me estoy saliendo del redil. ¿Ustedes han escuchado eso? Dicen, es que el pastor tenía un cayado y tenía una vara. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿para qué era la vara? Decían, para quebrarle la pata a la oveja cuando la oveja se descarriaba. Ah, bueno, yo soy una oveja y entonces como oveja el Señor me quebró una pata para que yo no me descarríe. Y creemos que lo que estamos pasando es consecuencia precisamente del castigo del Señor. Y eso está totalmente errado. Hay quienes creen firmemente que Dios anda por ahí con ese famoso garrote del que nos habla el Salmo 23, viendo a ver quién se está portando mal, husmeando en la vida de las personas para darle un garrotazo, para quebrarle una pata. Yo difiero un poco de esta forma de análisis, de este tipo de análisis que hace la Biblia, la gente, en cuanto a sus comparaciones con la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente yo pienso que Dios no nos quiebra ninguna pata. ¿O usted cree que Dios le anda quebrando las patas a las ovejas? No, Dios no nos quiebra ninguna pata a nosotros. Dios no nos anda buscando para hacer eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces somos nosotros solitos los que propiciamos con nuestra forma de comportamiento, con nuestra forma irreflexiva y alocada de vivir, nos provocamos golpes y nos provocamos chichotas, así en buen tico. ¿Qué es una chichota? Alguien diría por ahí es un hematoma, ¿verdad? En términos médicos, una chichota es una pelota, dice Jen, sí. Eso es, nosotros hacemos que nos propiciamos nuestras propias chichotas, nuestros propios golpes, y por ese motivo es que casi siempre andamos por ahí lloriqueando, andamos haciéndonos las víctimas, buscándonos excusas, y lo más terrible de todo es que buscamos excusas ¿para qué? ¿Para justificar nuestra acción? No, la mayoría de las veces es para sentirnos más libres de culpa, más livianitos, para poder caminar por ahí más livianitos. Y hay muchos ejemplos y podemos decir un caso, y es que cuando alguien tiene una empresa, y lo hemos visto, alguien se pone en la empresa y comienza a surgir de una manera muy buena, muy significativa, y de pronto se le viene lo que nosotros conocemos como una racha. Decimos, se le vino una mala racha y comienza a caer, comienza a ir para atrás, su negocio comienza a disminuir, las ventas se le bajan, no produce lo suficiente para cubrir sus gastos, la relación que hay entre el inventario y lo que él necesita vender no es suficiente para poder cubrir todas sus necesidades, etcétera, etcétera, y se va para atrás hasta que de pronto el negocio quiebra y tiene que cerrar. Entonces, esa persona sale con una justificación y dice, es que Dios no quiere que yo tenga dinero, Dios no quiere que yo sea próspero, Dios no quiere que yo sea un empresario o que yo sea un emprendedor. Y hermanos, y eso es el error más grande que cometemos casi siempre, porque eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si vamos a la palabra, nos vamos a encontrar que el Señor nos dice que Él nos da talentos y nos da dones. Y esos dones, quienes tenemos que ponerlos a funcionar somos nosotros mismos. Dios no le va a decir, mire, le voy a dar este don y le voy a explicar cómo se hace. No, usted tiene que descubrir cómo se hace. Usted tiene que ponerse a trabajar con ese don. Nosotros tenemos que ponerlos a funcionar. Nuestras empresas pueden irse a pique las veces que sea necesario, y entre otras cosas por la causa más fuerte, que es nuestra mala gestión como administradores. La mayoría de las veces somos muy malos administradores porque tomamos muy malas decisiones financieras. ¿Cuál es la razón por la cual a final de mes a usted no le alcanzó su salario? ¿Por qué fue? Porque no lo administró bien. Si usted tuviera un presupuesto y supiera lo que va a recibir
y lo que tiene que gastar, usted no se va a ir en problemas a final de mes. Pero casi siempre cogemos de aquí para tapar allá y no tenemos un presupuesto, no tenemos una línea definida hacia dónde vamos a encauzar nuestras economías. Eso significa que somos malos administradores y tomamos pésimas decisiones financieras. Constantemente los seres humanos caemos en ese error. ¿Y cuál es la reacción normal que tomamos? Echarle la culpa a Dios. Decir, es que Dios no me quiso honrar, Dios no me quiso apoyar, Dios no quiso que yo tuviera mi empresa, que yo saliera adelante con mi negocio. Y los ticos específicamente, nosotros los ticos somos así. Aquí somos muy dados a manejar muy mal nuestras finanzas. Nunca presupuestamos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un presupuesto para su casa, un presupuesto de gastos. Yo no sé cuántos de ustedes saben cuánto tienen que pagar todos los meses y con cuánto necesitan para cubrir. Y a veces uno le pregunta a la gente, no, mis gastos oscilan entre tanto y tanto. ¿Y por qué oscilan? ¿Por qué no saber cuánto voy a gastar a final de mes? Precisamente porque no tenemos una buena cultura financiera. Y el resultado final siempre va a ser echarle la culpa a Dios porque no hemos presupuestado ni tampoco hemos establecido prioridades. Por lo general gastamos el dinero a como nos llega. Me llegaron 10,000 colones, voy corriendo a comprar pollo. Me voy a comprar pollo porque hoy es el día de comer pollo, ¿verdad? Y no, yo tengo que tener eso en mis planes. Me llegaron 10,000 colones y me metí ahí a la tienda y me compré una camisa. Bueno, ya no se compró una camisa con 10,000 colones, ¿verdad? Pienso que no. Bueno, nos metemos a la tienda americana, que son más baratas, y nos compramos 2 camisas. Así que, hermanos, ese es nuestro problema. No presupuestamos, ni tampoco establecemos prioridades. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? Volviendo al tema del pollo. Pagar el recibo de la luz mañana. ¿A qué sí? O pagar el recibo del agua mañana. Pero nos llegó plata y tenemos que gastarla inmediatamente. O sea, por lo general, ¿qué hacemos? Gastamos el dinero a como nos llega. Exactamente a como nos llega. No tenemos mucho menos una cultura de ahorro. A final de año nos vemos en carreras, nos vemos en grandes complicaciones. Y ni qué se diga enero, ¿verdad? Que se volvió famoso el tema de la cuesta de enero. Y ustedes saben que la cuesta de enero no existe. No debería existir nunca jamás. A los cristianos no nos debería preocupar eso, porque si nosotros somos ordenados en nuestras finanzas, vamos a tener dinero suficiente para enfrentar la cuesta de enero y la de marzo y la de abril y la de mayo y la de todos los meses del año. Pero no tenemos esa capacidad. Entonces, al final del camino, hermanos, nos vamos a dar cuenta que las decisiones que yo tomo no solamente me van a afectar a mí personalmente, sino que también yo voy a afectar a todos aquellos que dependen de mi protección y que dependen de mi responsabilidad. Porque quiéralo o no, si usted es cabeza de familia, las personas que están bajo su autoridad, usted es una persona en autoridad, las personas que están bajo su autoridad se van a ver afectadas por sus malas decisiones. También se van a ver beneficiadas con sus buenas decisiones, por supuesto. Pero estamos hablando del escenario en que la mayoría de las veces no actuamos bien, sino que tomamos malas decisiones. La gente que está bajo su autoridad, al estar bajo su cobertura, va a verse afectada por esas malas decisiones que usted toma. Así que, hermanos, cuando mi empresa o mi emprendimiento, como decimos ahora, quiebra, no es porque Dios me la quebró. O sea, no es porque yo soy la oveja que Dios andaba buscando para meterle el garrotazo en la pata y quebrarle la pata. No es eso. Tampoco es culpa del diablo, porque tenemos la costumbre de echarle la culpa al diablo, y no es que venga aquí a defender el diablo, ¿verdad? Pero tenemos la culpa de que todo es el diablo. Recordemos esto: nosotros no somos marionetas, nosotros somos seres pensantes que tomamos decisiones, y la mayoría de las veces esas decisiones las tomamos de manera alocada, de manera precipitada, y al ser precipitados, el resultado nunca va a ser un resultado bueno. A veces la pegamos, ¿verdad? Porque es cierto, a veces nos jalamos una chiripa, ¿verdad? Y la pegamos, salimos bien, salimos adelante y salimos bien librados. Pero otras, olvídese, no hay manera. Así que no andemos culpando a terceros de lo que hacemos, de nuestras decisiones.
Es precisamente, hermanos, nuestra mala administración la que propicia que las cosas sucedan de esa forma. Es mi mal comportamiento lo que sucede que yo tenga que enfrentarme a situaciones difíciles. Y dejemos de echarle la culpa a los demás, porque en realidad Dios nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío. Dios nos dio a cada uno de nosotros un poder para decidir. Siempre se nos ha dicho cosas equivocadas. Y cuando yo predico, siempre me gusta hablar acerca de los mitos que se tejen alrededor de este hermoso libro que nosotros tenemos como guía, de la Biblia, de la palabra de Dios. Se nos han dado interpretaciones con respecto a lo que Dios quiere. Se nos ha dicho que Dios está en la obligación de protegernos, que Dios está en la obligación de hacernos prósperos, que Dios está en la obligación de llenar los bolsillos de dinero y de impedir que nos sucedan cosas malas. Esto es una lista de cosas erróneas que se nos han enseñado. ¿Y por qué nos dicen eso? Bueno, porque como ahora somos hijos de Dios, entonces Dios es nuestro Padre y Él tiene la obligación de protegernos. Déjeme decirle algo, tal vez usted hoy difiera un poco con mi pensamiento, lo respeto, pero déjeme decirle que esta es una de las tantas mentiras que nos han vendido, o más bien con las cuales nos han querido comprar nuestra afiliación a las diferentes denominaciones que existen. Sabemos la cantidad de denominaciones que existen, y aunque conocemos que la iglesia del Señor es uno, que nuestra fe es una sola, las denominaciones han inventado cosas para que la gente las siga. Nos han hecho creer, por ejemplo, que si sembramos, como dice la gente, si sembramos dinero, vamos a recoger dinero en las iglesias. Si llegamos y le decimos a Dios, Dios, aquí está todo lo que ando en la bolsa, el día de mañana el Señor me va a dar a manos llenas. Y eso son mentiras. Eso es una mentira terrible, una mentira espantosa. Nos han dicho que el Señor está obligado a cuidarnos, a protegernos, simple y sencillamente porque un día, en un culto o en una oración, yo levanté mi mano y le entregué mi vida a Cristo. Y eso tampoco es cierto. Y le voy a decir por qué. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Este es un texto que es un ícono cuando la gente trata de justificar que Dios dice, Dios prometió que estaría con nosotros todos los días. Y vea qué importante es esto. ¿Por qué? Porque por lo general leemos los textos entre líneas o leemos nada más aquel verso, aquel versículo que a nosotros nos interesa. Ve lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Usted lo debe tener ahí en versión Reina Valera del 60. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, un poquito más claro, pero es el mismo texto. Dice así: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está hablando Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús prometió que estaría con nosotros todo el tiempo, en toda circunstancia, bajo cualquier situación. Vea qué importante es esto, porque una cuestión tan sencilla, un texto tan sencillo, a la gente se le hace un mundo, o a la gente le venden una idea que no es la correcta. Este pasaje, hermanos, narra precisamente el momento en el cual Jesús ya había resucitado y se está preparando precisamente para ascender al cielo. Recordemos que Él, después de que resucitó, estuvo unos días en la tierra y luego preparó a sus discípulos para el famoso día del derramamiento del Espíritu Santo, al cual nosotros llamamos, la iglesia llamado Pentecostés. Bueno, la cosa es que Jesús estaba preparándose y se presenta a los discípulos, y aquí en este acto específico Él les entrega lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es la obligación que tenemos, no es el trabajito que podemos tomar, no. Es la obligación, entiéndalo bien. Si usted es un cristiano, si usted es un seguidor de Cristo, tiene la obligación de predicar la palabra, de discipular a la gente, que es precisamente lo que Jesús está diciendo.
A la gente le gusta hablar de la promesa que Jesús hace cuando dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y esto es muy lindo, esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos ese texto dentro del mismo contexto y lo cumplimos tal y cual es, perfecto, hermoso, yo creo en eso, yo creo que Jesús va a estar conmigo todos los días de mi vida. Pero el problema es que no leemos lo anterior y no cumplimos lo anterior. Porque esa promesa, hermanos, la promesa de que el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, implica un cumplimiento de nuestra parte. Aquí tenemos que actuar. Y por eso es que se forma toda una discusión con respecto a lo que tenemos que hacer y a lo que no tenemos que hacer. Porque los que son partidarios de la gracia como tal, y yo soy partidario de la gracia, aclaro, dicen que no, que ya no tenemos que hacer absolutamente nada, y eso es falso. Sí tenemos que hacer, sí tenemos que obedecer, sí tenemos que cumplir la palabra, porque es nuestra obligación como hijos de Dios, por amor a nuestro Padre, no porque a través del cumplimiento de las obras vayamos a ser salvos, y eso lo tenemos muy claro. Nadie se salva por sus propias obras, porque la salvación ya la adquirimos a través de Jesucristo. El Señor nos manda a ser discípulos a las naciones, a bautizarlos, y lo más importante de todo es a darle seguimiento. Porque la gente dice, y por ahí andan escuchando a la gente, uy, esta semana fui a predicar al barrio y me gané 3 almas para Cristo, dice, me gané. Y ajá, qué bueno. ¿Y ahora qué? No, yo no sé, yo les dije que vieran a ver dónde se asistían, que se congregaran en una iglesia. Hermanos, ahí estamos cumpliendo a medias el mandato. ¿Por qué? Predicamos la palabra, ahora sí, démosle seguimiento. Iniciemos una célula. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos trabajar. Queremos ver la iglesia crecer, queremos ver a la gente en victoria, conociendo a Cristo y conociendo la palabra, y no nos esforzamos. Así que el Señor nos manda a ser discípulos, pero también se resalta nuestra obligación de enseñar a esos nuevos discípulos a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hablamos de obediencia cuando predicamos? ¿Cuántas veces le enseñamos a la gente, mire, hay que obedecer la palabra de Dios? Cuando Cristo vino a la tierra, su primer cometido fue aprender obediencia, porque si Cristo no hubiera sido obediente, recordemos que Él estaba en un cuerpo humano. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sido obediente? No hubiera podido alcanzar lo que alcanzó por nosotros. No se hubiera sometido a la muerte de cruz. No se hubiera sometido a todo lo que se sometió precisamente por amor a usted y a mí. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a esos nuevos discípulos a obedecer la palabra de Dios. Y como resultado del cumplimiento de todas estas cosas que acabamos de leer, ahora sí, Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. ¿Cómo es que Jesús está con nosotros? ¿De qué manera es que Jesús está con nosotros hoy? A través de la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos muy claro. Si leemos con cuidado la palabra, hermanos, es poco probable que nos vayamos a distraer o a desviar en el camino. Si la leemos, si la estudiamos, si la revisamos. Sin embargo, esos pequeños detalles que hay, los pasamos por alto cuando estudiamos la Biblia. Y entonces es muy fácil armarse, como les decía, como digo yo, una Biblia de recortes, porque entonces voy aplicando aquellos conceptos que a mí me parecen importantes o que a mí me parecen buenos para mí. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el cual me doy cuenta que caí en una situación difícil y no sé cómo salir, y entonces le echo la culpa a Dios, porque creo que Dios está obligado sí o sí a resolverme todas las situaciones, y eso no es cierto. Hoy hay un aspecto muy importante también que el Señor nos enseña, y ese está en el Salmo 91. Dice el Salmo 91 que vamos a estar bajo la sombra protectora del Señor y vamos a estar abrigados por su presencia, ¿cierto? Eso es lo que nos dice con la figura de esa gran ave que nos cubre, que estamos debajo de sus plumas y debajo de sus alas, dice que vamos a estar seguros, dice el Salmo 91. Pero, ¿cuál es la condición para que nos suceda eso? Para tener esa protección. Habitar en Él. Habitar en Él y habitar con Él. Porque recién inicia el Salmo diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿cómo habitamos al abrigo del Altísimo? No saliéndonos de su protección, no saliéndonos de su sombra. ¿Y podemos salirnos de la protección de Dios? Por supuesto que sí.
en el momento que queramos. En el momento que se nos antoje, nos podemos salir de la protección de Dios y entonces ahí vamos a ir bajo nuestra total responsabilidad y a nuestro costo. Ese es el gran dilema que tenemos siempre que tratamos con estos temas. Porque entonces, ¿qué pasa si nos salimos de la protección? Vamos a sufrir las consecuencias. Cuando sufrimos las consecuencias nos encontramos con que el Señor nos falló. Ese es el pensamiento inmediato que tenemos. Así es que debemos habitar en el Señor y debemos ser parte de la vida que el Señor nos manda de manera incondicional. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos entendiendo que Dios es nuestro pastor y que es nuestro soberano pastor. Y entendamos esto de una vez: Dios no nos anda persiguiendo, somos las ovejas del Señor y Dios no nos anda persiguiendo para quebrarnos una pata, para darnos un garrotazo y quebrarnos una pata cuando nos desviemos, ¿verdad que no? Si no, ya no tendríamos pies ni tendríamos huesos. ¿Cuántas veces nos hubiera quebrado el Señor, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos desviado? Yo no sé usted en su vida, pero ya a todos nos pasa, ¿verdad? No tendríamos pies ya si el Señor, si nos anduviera quebrando las patas como sucede con las ovejas. Así que tenemos que entender esto. Tampoco el Señor es un árbitro de esos que hay en el fútbol, que le sacan tarjeta roja a los que infringen las reglas de la FIFA. Eugenio me dijo que no hablara del partido de ayer. No voy a hablar. Así que Dios no es un árbitro que anda sacándole tarjeta roja a todo el mundo. Somos nosotros mismos, hermanos, los que nos descalificamos, los que nos expulsamos del partido, los que nos sacamos tarjeta roja. Somos nosotros mismos los que hacemos eso a cada momento, cuando no obedecemos a nuestro Padre, cuando no obedecemos a Dios. Y veamos finalmente, bueno, ya casi finalmente, otra cita que nos comprueba esto. Está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, versos 8 y 9. Eclesiastés 10, versos 8 y 9. Este es un pasaje también muy hartamente conocido por la gente. Y es un pasaje que a veces lo leemos así en carrerita. Y suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito porque cuando lo aplicamos y decimos: ay, qué lindo, yo estoy bajo la protección de Dios total. Entonces a mí no me van a pasar estas cosas porque Dios prometió que no me iban a pasar. Falso. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versos 8 al 9. Bueno, en la versión que usted tiene por ahí dice: el que cava un hoyo, en él caerá. Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. La versión que yo tengo dice así: el que cava la fosa, en ella cae. O sea, el que hace un hueco cae en él. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. O sea, el que rompe la protección, lo va a morder la serpiente. Dice el verso 9: el que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, con los leños se lastima. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor con eso? Que si usted analiza, si usted revisa todos esos versículos, se va a dar cuenta que el Señor en ninguna parte dice que Él nos va a librar de esas cosas. Ahí no dice que Él nos va a librar de que una piedra no nos lastime, no nos va a librar de que cuando metemos la mano donde no la tenemos que meter nos muerda la serpiente, o sea, suframos las consecuencias. Eso es lo que está diciendo el texto. Él no nos va a librar de ninguna de esas cosas que nos pueden acontecer precisamente si ejecutamos esos actos. ¿Por qué? Porque estamos ahí saliéndonos de la protección de Dios y estamos haciéndolo por nuestra propia cuenta. Son cosas que hacemos por nuestra propia cuenta. Cuando tomamos nuestro libre albedrío y decir: ¿qué importa? De por sí yo soy un hijo de Dios. Yo pienso que no me va a hacer mal. Como decía alguien por ahí, entre semana peco y el domingo empato cuando voy al culto. Bueno, lo decíamos en el otro lado, ¿verdad? Pero no importa, también los evangélicos hacemos eso. Entre semana me jalo una torta y el domingo vengo a la iglesia precisamente para pedirle perdón al Señor. Cada vez que hacemos eso, lo estamos haciendo conscientemente y nos estamos saliendo de la protección de Dios. Y claro, muy lindo. Cualquiera diría: qué fácil que el Señor dijera: no, hijo, vea, no se preocupe, haga todas las tonterías que a usted se le vengan a la cabeza, todo lo que a usted se le atraviese, haga todo lo que usted quiera hacer.
y sea todo lo irresponsable que quiera, porque yo me comprometo a librarlo de todo lo que a usted le pase. Eso no es cierto. Y le voy a decir por qué. El famoso pasaje del hijo pródigo. ¿Tuvo el hijo pródigo que sufrir las consecuencias cuando se fue de la casa? ¿Verdad que sí? ¿Qué le tocó que pasar? Vivir entre los cerdos, aguantar hambre, todas las cosas horribles que le puede pasar a alguien que se va de la casa del papá, donde tenía su comidita, donde tenía su cuartito, donde tenía su televisión, tenía su aire acondicionado, tenía su carrito para salir a pasear, y de pronto él decide irse, y ya cuando regresa, él vuelve a recobrar esas cosas. Pero ¿cuándo las recobra? Cuando regresa a la casa del Padre, no cuando está fuera de la casa del Padre. Así que, hermanos, olvídese usted que si usted es cristiano y se va para donde se le ocurra sin tomarle dirección a Dios, sin tomar el consejo de Dios, usted va a estar bajo la protección de Dios, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Y hay gente que tiene la costumbre de decir: uy, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Y acaso que la sangre de Cristo es un spray para echarle a los hijos cuando salen? ¿Acaso que es una fórmula mágica para que los hijos anden haciendo lo que les dé la gana y ellos vayan a estar protegidos? No. Todo el que actúa bajo su responsabilidad. O sea, el Señor nos dice que todo el que habita al abrigo del Altísimo va a estar bajo la sombra protectora del Señor. O sea, podemos deducir con toda facilidad, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy así bastante rápidamente, que Dios en ninguna parte de la Biblia, y puede estudiarse toda la Biblia, en ninguna parte ha prometido librarnos de todo mal, sí o sí. Él no permite que nosotros hagamos cosas, o sí nos permite que hagamos cosas que no tenemos que hacer, pero las hacemos por nuestra propia cuenta. Ahora, otro detalle importante es que debemos reflexionar precisamente sobre lo que hablábamos con respecto al pasaje de Isaías. Porque la gente lee este pasaje de Isaías y dice: qué lindo, ay, aunque pase por las aguas no me va a pasar nada, aunque pase por el fuego tampoco me va a pasar nada. ¿Dice eso la Biblia? No lo dice. Dice: cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. No dice que no te vas a meter en las aguas. No dice que no le va a tocar una mojadita, ¿verdad? O al menos va a tener que estar ahí en lo seco viendo cómo llueve. No dice eso la Biblia. Dice: cuando pases por el fuego tampoco vas a ser consumido por la llama. Vea que el Señor no nos está diciendo a través de su palabra en Isaías que no vamos a caer en las aguas. No dice en ninguna parte que no vamos a caer en las aguas, ni tampoco que no vamos a pasar por el fuego. Existe, hermanos, existe la posibilidad de que tengamos que enfrentar esos dos escenarios, porque es normal. Es muy probable que tengamos que enfrentarlos. Las aguas van a llegar hasta nosotros. ¿Y qué podemos hablar de las aguas? Podemos tipificarlas y podemos sacar una analogía diciendo que las aguas perfectamente podrían ser aquellas situaciones apremiantes que de pronto nos llegan, donde no vemos una salida, donde no vemos una solución y pensamos que ya nos estamos ahogando. ¿Cuántas veces hemos estado en eso? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación apremiante y decimos: Señor, ya no hay salida, ya no veo cómo solucionar este problema? Por supuesto, buscando soluciones personales, pero esas pueden ser las aguas. O sea, no es que no nos vamos a ver en apuros, no es que no nos vamos a ver en aprietos. El fuego, por ejemplo, dice que el fuego nos puede calentar, incluso, como decimos, hasta chamuscar. ¿Cuántos se han chamuscado? ¿Saben lo que es chamuscarse? Cuando estamos en una fogata y pasamos la mano y se nos queman los vellos de las manos, los pelitos, como decimos nosotros. Eso es chamuscarse. ¿Cuántas veces nos hemos chamuscado? Las cejas. Quedamos sin cejas. A mí me ha pasado, sí, más de una vez, cocinando. Se levanta el fuego y se me queman las cejas. A mí que me gusta cocinar. Bueno, el Señor nunca dijo que no nos íbamos a chamuscar, de ninguna manera. ¿Qué puede tipificar el fuego? Puede tipificar esa angustia que nos consume y que nos puede llevar a la desesperación. ¿Se ha sentido angustiado usted? No diga que no, porque son cristianos. Todos nos hemos sentido angustiados, ¿verdad que sí? Por supuesto, esa angustia que nos consume y que nos puede llevar a la desesperación. Pero el Señor dice que tampoco vamos a ser consumidos. Así que recuerde esto. Cuando dice: el Señor prometió que yo no iba a caer al agua, mentira. El Señor prometió que yo no me iba a chamuscar, mentira.
La Biblia no dice eso. Y recuerde esto, aunque vayamos a las aguas, aunque pasemos por el fuego, si estamos bajo la protección del Altísimo, vamos a ser cuidados, vamos a ser protegidos y vamos a salir adelante. Él no prometió inmunidad para los cristianos. Alguien decía por ahí, ay, es que como yo soy un cristiano, yo no me enfermo. Mentira. Dios dijo que usted no se iba a enfermar. Los cristianos se enferman, les da cáncer. Los cristianos, hay algunos que se envejecen, otros seguimos jóvenes toda la vida, pero que nunca se iba a enfermar, porque como él era cristiano, él no se enfermaba. Eso es mentira, hermanos. Estamos en el mundo. Por eso es que Jesús dijo, en el mundo van a encontrar ¿qué? Por supuesto. ¿Y qué es la aflicción? La aflicción es saber que tenemos que pasar por todas estas cosas, pero lo más importante de todo eso es que Dios sabe perfectamente que nos dotó a cada uno de nosotros de libre albedrío. O sea, estamos en un mundo, hermanos, y mientras vivamos aquí vamos a tener que pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, a veces complicadísimas, a veces apremiantes. Y es interesante ver cómo lo que hoy consideramos que era algo difícil de soportar o insoportable, como decimos a veces, ya mañana va a ser algo de lo cual nos vamos a reír. ¿Y esto por qué es? Porque lo hemos logrado, porque el Señor nos permitió pasar por esa prueba. Vamos a tener diferentes situaciones apremiantes, pero el Señor, recuerde esto, Él no ha prometido que no las vamos a tener, que no vamos a estar metidos en problemas, que no vamos a estar metidos en situaciones difíciles. Lo que sí dijo el Señor es que Él, si nosotros estamos bajo su protección, Él nos puso nombre y somos suyos. Recuerde eso. Somos propiedad exclusiva del Señor. Somos hijos redimidos por la gracia de Jesucristo. Como decía un amigo que ya se fue con el Señor, dispuestos a ponerle el pecho a las balas todos los días, dispuestos a enfrentar lo que venga en el nombre del Señor y a salir victoriosos. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, recordándole esto siempre a la iglesia: Cristo está a las puertas, y que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, les guarde irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.